Bueno, continuamos en nuestro Arvine Radio TV y entramos en la sección Top Lawyers. Hablamos de temas jurídicos y para eso tenemos a nuestra querida Ana Oliván, que es experta en Derecho Bancario, profesora del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y a nuestro buen amigo Edo Baker, que es un experto en prevención de blanqueo de capitales. Estuvieron la pasada semana en la radio y les dije, como les había dicho ya, que si vinieran un día por la tele, que también vieran dónde tenemos el estudio, pues aquí les tenemos hoy. Mañana Ana también estará conmigo allí en el ICADE Business School, donde hablaremos de esos productos para la jubilación. Hablaremos primero de la legislación para que la gente sepa un poco más de cómo hay que calcular la pensión de jubilación, y luego ella hablará de esa letra pequeña o esos sustos que nos podemos dar con productos que sí, que van vinculados a la jubilación, pero que de repente no sabía yo que esto no tiene rescate o que esto tiene una penalización, etcétera, etcétera. Así que nada, chicos, bienvenidos. Que el otro día estuvimos en la radio y estáis aquí. Bueno, esto es como estar en casa, vamos, da gusto estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, Edo, estábamos hablando antes tomando un café y lo hemos hablado en una entrevista anterior de los riesgos que hay con el blanqueo de capitales, con temas como lo que estamos viendo de una guerra. Sí, sí. Al final estamos escuchando escándalos, jeques que vienen aquí, jeques que mueven dinero. Creo que habéis puesto alguna noticia también recientemente, que creo que ha salido algo en internet. Cuéntanos. Al final, sí. ¿Qué tenemos que hacer para evitar estas cosas? No, al final lo han dicho, ¿no?, en la entrevista anterior, ¿no?, en un mundo cada vez más interconectado, ¿no?, al final lo que pasa en un lado del mundo nos afecta al final, ¿no?, aunque lo que antes parecía lejos, pues al final nos termina afectando. Entonces, bueno, se han comentado antes de los temas legales, incluso ahí se han hablado de temas de KIC, ¿no?, el conocer a tu cliente, conocer a tus contrapartes, porque hemos visto, por ejemplo, el tema de Rusia, pues hay sanciones y para las empresas que no aplican solamente a las empresas que son sujeto obligado, pero aplica a cualquier empresa, que hay personas, digamos, que están en listas tanto de Naciones Unidas como Unión Europea y no puedes hacer negocios con estas personas físicas o jurídicas, ¿no? Entonces, lo que antes era bastante desconocido, pero hoy en día, ¿no?, cada empresa tiene pues cada vez más terceros, ¿no?, tiene empleados, proveedores, clientes, y al final pues, puedes tener un riesgo, digamos, legal, ¿no?, como se ha comentado antes, pero también un riesgo reputacional, ¿no?, que al final tu empresa sale asociado pues a algo negativo o desastroso. Claro. Estoy pensando a lo mejor yo tenía, bueno, a lo mejor puedo estar exportando desde hace 4 o 5 años alguna mercancía a una sociedad que me lo compra y que rusa, que ha sido una relación cordial siempre y fructífera, y ahora primero me encuentro con que no puedo llevar mis productos allí, o incluso que a lo mejor uno de los accionistas sea alguna de estas personas vinculadas a Putin y me puedo encontrar con un problemón, ¿no? ¿Qué eso se ocurre que puedo hacer en un caso así? O sea, claro, estás como indefenso, ¿no? O sea, primero se te agota el negocio, pero a lo mejor incluso hasta puedo encontrarme con problemas legales, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en una situación de estas? Sí, bueno, el primero es un poco saber, ¿no?, las sanciones, el marco que hay. En España, por ejemplo, pues hay una regulación también y unas indicaciones también del Tesoro. Ajá. Entonces, en caso de duda, aparte de consultar, digamos, con un especialista, pues hay ciertos bienes como bienes de doble uso, como pueden ser camiones que se pueden usar, ¿no?, para mercancía o para la guerra, ¿no? Entonces conviene, bueno, conocer un poco este marco internacional de sanciones, sabiendo que puede salir sanciones nuevas cada día, y luego saber dónde consultarlo, ¿no? Porque hay listados que se actualizan a veces cada día, y entonces es buscar, ¿no?, si esta persona con cual tienes la relación de negocios pues puede estar vinculado, y a veces el riesgo puede ser pues no tanto con tu proveedor, pero igual con un intermediario o el banco que al final congela tus fondos, y bueno, puedes tener, digamos, un problema que lo que era antes poco común, y también es verdad que los bancos tenían menos control, pero hoy en día después de las multas, después de diferentes escándalos, pues los bancos, digamos, pues ante cualquier duda pues bloquean transacciones.
Al final, cuando hablamos de bancos que me bloquean transacciones, entiendo que es una medida, bueno, la mejor que me puede suceder antes de seguir tramitando cosas, ¿no? Totalmente, porque el perjuicio, bueno, el perjuicio es grave porque te coartan todos los fondos o todas las operaciones que tengas financieras, pero independientemente si es que si no te lo hacen, el seguir operando te va a conllevar una barbaridad de sanciones, pero ya no solamente con el país, por ejemplo, con Rusia, sino que todas las posibles o futuras o hipotéticas transacciones o operaciones mercantiles que puedas tener con otros países, pues también las tienes totalmente a la deriva. Y claro, y lo que es muy importante, y eso siempre lo digo yo y creo que estaréis de acuerdo, que lo más importante de una empresa ya no es la empresa como con el patrimonio, tanto que puede ser mobiliario, inmobiliario y de todo, es la marca. Claro. Y la marca y todo va fundamentado a la marca, al consumidor, al usuario, que cumpla bien con las reglas, que seas que seas honesto, que seas responsable e incluso se puede decir que hay algunos mercados en determinado tipo de materias como que son muy estrictos en ese sentido. Por ejemplo, hay determinadas materias que incluso en Estados Unidos, si no cumple unas determinadas normativas que ellos tienen ¿cómo decir?, que cumplas absolutamente con todos los protocolos y que tengas muchos certificados, es que no te dejan ni siquiera entrar. Entonces, si te encuentras ante una disyuntiva que estás trabajando o que tú no te, o que por H o por B, bueno, eso ya todo es muy relativo en cuanto que no te enteres a posteriori de con quién estabas trabajando. Verdaderamente eso ya, claro, gracias a esas empresas que existen, que ya lo estuve hablando el otro día también en la radio, en cuanto que existen esas empresas que se está pagando, pero vamos, dentro de lo que marca la protección de datos y de todo, pero la investigación, recordemos que muchos de los datos que tenemos o que podemos acceder son públicos, claro. Lo que pasa es que a lo mejor no se utilizan los mecanismos adecuados. Y es súper importante porque los efectos de la empresa por gestionar o por no saber gestionar, perdón, o utilizar recovecos para poder sacar un mayor enriquecimiento, pero utilizando, y ahora mismo con lo que están las sanciones, lo mejor que te puede pasar es que te bloqueen, digo yo, claro, dentro de lo que ya de por sí es grave, pero mejor eso que no te encuentres al Tesoro del Estado americano, que lo tengas por ahí detrás, o te encuentres a los anticorrupción de España, pero incluso de la Comisión Europea. Claro. Es que, y ya bueno, estamos hablando de sanciones, pero es que la letra también pequeñita de las sanciones no solamente a nivel económico, es que hay un determinado tiempo que te va a limitar totalmente las operaciones y puede llegar a también, como bien sabéis, a la suspensión e incluso a que te derive a procedimientos penales. Claro, claro. Oye, estoy pensando, si yo he tomado todas las medidas preventivas posibles y tengo algún problema, entiendo que puedo demostrarlo y no, al final, oye, pues si venía el capital de algún sitio y he tomado todo lo habido y por haber de prudencia, no soy culpable o no me pueden caer sanciones. No, o sea, normalmente lo que se llama, bueno, en el mundo de prevención de blanqueo de capitales y compliance, la debida diligencia, ¿no? Si tú lo puedes demostrar, y ahí no se trata solamente pues, de implantar un programa, ¿no? de cumplimiento al inicio y luego se queda ahí, ¿no? En el cajón. O sea, si tú puedes demostrar pues, que te has preocupado, que has establecido un modelo, que tienes controles tanto preventivos como detectivos, y además hay una evolución de ese modelo que va mejorando, has, digamos, también informado a los empleados, la gente es consciente y hay, digamos, lo que llaman una cultura, ¿no? de compliance, pues en ese caso pues tienes, digamos, unas bases muy sólidas y es muy improbable, ¿no? que tenga consecuencias tanto administrativas como penales. Con lo cual quizás ese compliance en todo ese sector español que está haciendo transacciones internacionales
es vital, ¿no? Para evitar líos que te puedes ver inmerso en un nada, ¿no? O sea, el poder decir, no, yo he tomado todas las medidas que he podido al respecto para evitar cualquier ilegalidad que no lo he provocado yo. Claro, sí. Además, al final, aparte de esta defensa jurídica, ¿no? que digamos que estás construyendo, también pues, puedes evitar pues, casos de fraude interno. Al final esto se trata un poco también de sentido común, ¿no? O sea, tengo unos riesgos, pues los analizo y establezco unos controles internos para gestionar estos riesgos, ¿no? Que puede ser tanto por la parte de las sanciones internacionales, por el riesgo de blanqueo de capitales, el riesgo de corrupción, etcétera. Establezco, por ejemplo, pues en contratos más grandes, pues siempre lo tiene que firmar, digamos, 2 personas, establezco ciertos comités de seguimiento, etcétera. Entonces, al final, digamos, es el sentido común, digamos, y digamos, antes se trabajaba mucho solamente basado, digamos, en la confianza, y eso está muy bien, pero hasta que tengas digamos, un problema y luego ya, bueno, buscarán un culpable, ¿no? Y de esta forma, si tienes implantado controles para prevenir delitos, para prevenir blanqueo, y se da el caso, pues en vez de imputar, digamos, a la empresa o los administradores, pues, digamos, solo se imputa, digamos, a la persona que haya cometido el delito, ¿no? Claro. Ana, ¿qué se te ocurre que tenemos que mirar? Porque, claro, a la hora de hacer una exportación de alguna mercancía, pues tendré que firmar un montón de documentos, como hemos comentado antes, ¿no? Y algunos de ellos pueden ser de índole aseguradora, de índole bancaria. ¿Qué letra pequeña tenemos que analizar ahí? Ahí casi mejor, si, como decía antes Carlos, que lo hemos entrevistado, oye, si me dan 60 páginas, casi mejor dáselo al abogado y que lo miréis vosotros, ¿no? Sí, la letra pequeña. La letra pequeña, siempre. ¿no? Lo más importante, sobre todo cuando nos encontramos con transacciones mercantiles y de todo, por ejemplo, nos encontramos pues con ahora mismo la naviera, porque hay, ahora mismo con Rusia y de todo, recordemos que muchos traslados de industrias de la parte de Asia, de Japón, todas las empresas de vehículos, bueno, Toyota, Mazda, pasan por los trenes que pasan por toda Rusia y Ucrania para llegar a Europa. Claro. Entonces pasan por las navieras. Entonces es muy importante los seguros que tengas. Claro. Es muy importante, y sobre todo, y al hilo de lo que ha dicho Edo, que veas también que aparezcan en ese mamotreto que te dan de documentación, que te aparezcan los protocolos y que se cumpla. Y por lo menos, tú dices, ¿cómo sé que se cumpla? Por lo menos que tengan un certificado, o que la persona que lo firma que está certificada, y me dicen, ¿cómo es eso que está certificada? Bueno, pues que tenga una determinada solvencia, ¿de acuerdo? Y la empresa, y después va unida, por supuesto, a los seguros. Y en cuanto a la letra pequeña, por supuesto, que se base en todos los posibles riesgos que nos podemos encontrar. Hace relativamente poco nos encontrábamos con lo que ha pasado, bueno, hace cuestión de un año por ahí, sí, lo que pasó con el canal de Panamá, que se quedó ahí un buque ahí clavado, fue clavado, literalmente. Sí, sí. Entonces, pues claro, esos riesgos tú los tienes que tener, pero ya no solamente lo que había en el buque, sino lo que entraba y lo que salía. Entonces todo eso lo tienes que ver, y eso lo tienes que tener claramente en los seguros. Y claro, eso no hay cualquier compañía que lo pudiera hacer, ¿no? Hay una determinada compañía, normalmente son las que llevan ese tipo de aseguradora de grandes riesgos, claro, no solamente de buques, sino los aviones, que también se está utilizando mucho los aviones, incluso en la época de la pandemia, cuando los aviones no podían, por el tema de la misma, no podían con pasajeros y todo, se cambiaron para hacer aviones de carga. Pues es muy importante que se lleven los seguros, y quien lleva esas aseguradoras las tenemos en Gran Bretaña y también en Estados Unidos, bueno, y Canadá también, pero sobre todo las aseguradoras que más especialistas son las británicas. Sí, porque a mí me ha pasado, yo al estar 18 años en Mapfre, me ha pasado de alguna persona que me ha podido hablar de algún tipo de seguro de estos de transacciones internacionales, y ver que en nuestro país no hay. A lo mejor son más
aseguradoras muy especializadas en esos grandes riesgos, ¿no? Te tienes que ir lo más cerca que en Londres, y allí donde nos encontramos, que con el Brexit, que claro, que ayer mismo mientras también escuchaba una conferencia y de todo eso, es que no recordamos, tenemos la pandemia, y ahora tenemos la guerra, pero es que también hubo otra cosita antes, por decirle algo, que es Brexit. Claro. Y con el Brexit se encontraron con un grave problema en cuanto que saliera Gran Bretaña, saliera de la Unión Europea, sobre todo a nivel financiero y a nivel de compañías aseguradoras, porque las grandes compañías aseguradoras y sobre todo las que llevan los grandes riesgos, nos las encontramos allí, las sedes. De hecho, Madrid captó muchas filiales o sucursales de las grandes compañías. Entonces, y hay que mirarse, pero y tener un buen, como ha dicho el anterior compañero, un buen asesor y no guiarte pues simplemente, yo firmo aquí. No, sobre todo cumplir los protocolos, porque te puedes encontrar pues como lo del simple canal de Panamá, que se te quedó clavado un barco, y bueno, y ya para qué decir que tenemos ahora mismo lo de Ucrania, que ya no, eso ya no tiene ni nombre, ni bueno, y tal vez no nos lo podíamos esperar, bueno, de hecho yo creo que no lo podíamos esperar, esta reacción por parte de Rusia y claro, y Ucrania, el sitio estratégico que tiene, y sí. ya las materias primas que tienen y de todo. Entonces, pues claro, en estas compañías, en estas empresas que realizan las transacciones por de los cereales o también de otras materias primas, como puede ser el carbón también que se trae, o el mismo gas. Pues claro, ahí va todo unido también con lo que ha dicho de los expedientes, y ahí tenemos los seguros. Mucho me temo que en esos seguros, pues muchas empresas no se han visto letras pequeñas, y no digo empresas, digo estados. Estados que así estamos, y claro, y no se le ha pedido pues como lo que es después, ni se le pide ni se le informa, y lo más importante, que es también vital en todo tipo de protocolo, para que te genere, como ha dicho, la confianza se genere ahora, pero a nivel de firma, por así decirlo, y es sobre todo que te lleve un cierto rigor y sobre todo la responsabilidad pues para y por la empresa, y en este caso pues mucho me temo que los propios estados, y en concreto pues estados de la Unión Europea, pues Alemania mismo, no me tengo que ir muy lejos, que está pues totalmente pillado por el gas. Bueno, por el gas, y Alemania, Holanda y no sé qué. Y entonces pues claro, y te encuentras que la aseguradora y los conflictos, y yo he podido ver en algunos que te metían que te introducen los conflictos bélicos, porque hay muchas empresas que se dedican también y hacen transacciones para Mali y eso, y te vienen los conflictos bélicos. Claro, sea que también se me está ocurriendo, Edo, al hilo de lo que está diciendo Ana, imagínate que a lo mejor, no sé, alguien te compra dinero, te hace una transferencia, le mandas la mercancía, o le mandas parte de la mercancía y tú sabes que el dinero llega, y cuando vas al banco que a lo mejor digan, no, es que no está autorizado, ¿no? O sea, yo he tenido algún otro amiguete que me han dicho que les ha podido suceder eso. ¿Qué puedo hacer? En eso, a lo mejor porque el origen no está detallado, a lo mejor se cree que es un origen ilícito, y el banco, por lo que sea, me lo paraliza, a lo mejor he lanzado la mercancía. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, al final, los bancos tienen unos protocolos y cada vez son, digamos, más estrictos, ¿no? Entonces, como hemos comentado antes, pues que pararán ciertas operaciones para analizarlas. Entonces, pues tú tienes poder demostrar, digamos, que esta transferencia realizada, ¿no? Pues hay un contrato detrás, que hay una identificación, digamos, de la empresa, quién está detrás. Porque has comentado, por ejemplo, pues una transferencia que llega a España, pero imagínate que pagas a una empresa en África, pues puede ser perfectamente que detrás de eso, pues, o una ONG incluso, detrás de eso puede haber una organización terrorista, etcétera. Entonces, te puedes encontrar, ¿no? en problemas. Entonces, si, digamos, son los propios bancos, los notarios, los despachos de abogados que cada vez más
pues son rigurosos, ¿no? Con el cumplimiento normativo, pues al final como empresa también tienes que serlo, ¿no? Porque al final te van a pedir también esta documentación y este rigor y que en definitiva sepas con quién haces negocios, ¿no? Oye, y se me está ocurriendo, lanzo la pregunta a los dos. ¿Qué ocurre si, bueno, pues yo veo un producto, me gusta, de un país, un extranjero, y lo compro y hago una transacción y luego resulta, como tú dices, que va a una cuenta corriente que es de un grupo bélico que está tachado de que puede ser, yo qué sé, de origen, pues efectivamente, medio militar o... me puedo ver de repente que yo he hecho la transferencia, lo único que quiero es que me venga la mercancía, me puedo ver envuelto en algún problema jurídico, porque de esto ya con las conexiones que te metes en el ordenador, oye, lo ves, qué bien, buen precio, oye, hago una transferencia, no sé qué, me asesoro un poco, pero hago la transferencia, me viene eso y luego Pues sí, me puedo ver un susto, sí, ¿no? De decir, sí. oye, que te vengan y te digan, pues mire usted, acaba de hacer usted una transferencia pues a un grupo paramilitar que está buscado por medio mundo. Bueno, la verdad es que en el mundo de Internet, porque claro, nos estamos moviendo en el mundo de Internet, y claro, y en el mundo de Internet nos encontramos, a ver, si para hacer ese tipo de operaciones, en lo que es ya a lo mejor, lo que es la Internet que como el tal y la conocemos, está, bueno, y todavía se nos escapa, porque los malos, como yo siempre digo, los malos siempre serán malos, y los buenos... Y se la saben buscar bien, ¿no? Sí, y esto es, volvemos, yo siempre tengo ahí el narco-internet, en cuanto que es como los narcoterroristas, los narcotraficantes y todas estas personas, por decirle así un nombre de persona, le dedican mucho más dinero de lo que le puede dedicar el Estado de turno a realizar esos recovecos, porque claro, las ganancias son siempre ganancias, claro. Lo que del otro, a sacarse todo y a saltarse todo. Y lo que nos podemos encontrar en cuanto a lo que es el Internet blanco, por así decirlo, está pues un poquito más vigilado, está bastante bien vigilado. Dentro de poquito, también en junio o julio, hay un congreso de ciberseguridad a nivel internacional. Pero después nos encontramos que los que se saben meter nos encontramos en el Internet negro, que todos los hackers y todo eso saben donde te dicen que no te debes de meter. Claro. Entonces, ¿te puede encontrar con un problema? Pues sí. ¿Y qué manera? Bueno, muchas veces pues porque utilizan unos tipos de sociedades pajas que muchas veces para que te lleguen, que te averigüen, que no, es muy difícil que tú puedas o que te puedan localizar que ha hecho esa pequeña operación. Vamos, me está hablando como de una pequeña operación transaccional, porque ya si no hablamos con transacciones, ya nos encontramos con el mundo del blanqueo de capitales y todo eso, y a nivel de Europa y todo eso, que más o menos, pero ya te digo que se le escapa. Se le escapa. Entonces, para eso, y la manera que tú te puedes enterar es que recibas pues un día una llamada o de teléfono o un correíto o que te encuentre la propia policía en la puerta. Estás hablando de pequeñas cantidades. En blanqueo de capitales, a partir de que hay alguna cantidad de dinero a la cual ahí saltan todas las alarmas en las autoridades, a lo mejor si se hacen pequeñitas transacciones no, pero hay a partir de una determinada cantidad que te dicen todo esto vamos a mirarlo con lupa. No, o sea, el blanqueo, digamos, no hay un importe, digamos, mínimo ni máximo que lo que se puede considerar blanqueo, ¿no? Así que hay unos umbrales a partir del cual, digamos, los sujetos obligados, ¿no? Sujetos a esta regulación, pues tienen que identificar el cliente, pues saber quién es, ¿no? Con documentación fehaciente y a partir digamos, de importes más grandes, pues tiene también conocer el cliente, ¿no? Cuál es su actividad económica, si es una empresa a qué se dedica y si los importes, digamos, y los riesgos son más grandes, porque ya estamos hablando, bueno, países de riesgo, etcétera, pues al final lo que te obliga es, digamos, aplicar una debida diligencia reforzada, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, tiene un enfoque, digamos, basado en riesgo. Y lo que habéis comentado antes, ¿no? Yo creo que como persona física, si yo compro, bueno, más o menos puedo decir que, bueno, que yo no sabía o tal, o pues puede equivocarme, ¿no? Pero sobre todo si eres una empresa, por ejemplo, sujeto obligado, que también son fundaciones, asociaciones,
inmobiliarias, despachos de abogados, etcétera, pues si me pasa cualquier cosa, pero además yo soy sujeto obligado especial y debería tener un cuidado especial, pues puedes tener tanto una multa administrativa como un problema penal, ¿no? Como hemos comentado antes. Claro. Bueno, señores, Ana Oliván, Edo Baker. Ana, mañana nos veremos ahí en el ICADE, ¿no? Sí. Ya tienes preparado ahí el tema ya de poner ahí el dedo en la llaga, ¿no? De que la gente salga de allí diciendo, hey, que tenemos que fijarnos en las cosas que firmamos en el banco. Sí, sobre todo, pues, y bueno, y qué vamos a decir, y cada vez más, porque el mundo de las pensiones está un poquito... Sí. Ya lo veremos mañana. Mañana lo veremos Mañana en lo el veremos. ICADE Business School a las 7:30, que, bueno, pues estaremos varios de los miembros que hemos estado aquí. Pues gracias a los dos, chicos. Esta es vuestra casa. La próxima vez pues nos veremos ahí en la radio. Ya nos veremos allí. Gracias. Pues nada, señores, continuamos con nuestro Art Business Radio Televisión, que está por aquí Eduardo, de Criterio Joven, que va a entrar ahora.